teorías y nuevos modelos científicos porque hay contradicción. La ciencia aumenta y se contradice, tienen que buscar superar esas contradicciones que tiene la ciencia. Pero en la palabra de Dios no hay contradicción. Usted tiene que saber que no hay contradicción. Los teólogos dicen que hay contradicción, ¿no? Ellos dicen Mateo 28, 18. Dicen, no, ¿sí o no? Yo escucho un montón de gente que dice, el Señor me habla, hermanos, y veo profetas que salen por las redes sociales. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y ellos todavía están pensando en una Trinidad. Ellos están pensando que hay tres personas distintas, cuando solamente hay una persona, Dios, que se ha manifestado de tres formas diferentes, es otra cosa. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28, 19 dice, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, está hablando de el nombre, el uno, esa es ciencia. Y en Hechos 2:38 dice, Jesucristo es el nombre. Entonces hay que bautizar el nombre del Señor Jesucristo. Esa es ciencia. ¿Ven? Esa es ciencia. Luego viene templanza, ¿no? Dominio propio, ¿no? Saber controlar, ¿no? Hay gente que nos hiere profundamente, terriblemente, ¿no? A veces nos hiere de una manera tal que si estuviéramos en la carne somos capaces de matar a esa persona porque nos ha herido profundamente, ¿verdad? Pero hay que saber controlarnos. Hay que saber controlarnos y hay que saber más bien devolver con amor el daño que nos hace. Es duro, pero esa es la virtud que Dios tiene que cultivar. Los cristianos no podemos ser vengativos, no podemos pensar jamás en venganza, porque la venganza es de Dios. Duele ver, hay cosas que uno como cristiano es duro ver, por ejemplo, como en África van a los cristianos, los musulmanes y los masacran, los matan, los asesinan mujeres, niños, ¿sabes? No les importa, hermano, es doloroso. Pero ellos sabían que eran cristianos, ellos aceptaron a Jesús, ellos sabían que pudieron haber llegado a eso. ¿Qué hacían los cristianos cuando los iban a matar a sus enemigos? Sabe que la virtud de la templanza nos llevaba al Señor, perdónanos, porque no sabemos qué hacen. Jesús dijo, Señor, perdónanos, los que me están matando no saben lo que hacen. El cristiano que tiene a Cristo en su corazón también dice, perdónalo, Señor. Me vas a matar, perdónalo, Señor, no sabe lo que hace. No guarda odio, me matas, muy bien, fue mi destino, Dios lo quiso. Pero no guardo odio en mi corazón. Muero como cristiano, sin odiar a mi enemigo, más bien amando al enemigo. Fíjense, ser cristiano no es una cosa así de fácil. Es que tiene que el Espíritu Santo darle estas virtudes para que su naturaleza humana, carnal, llena de carne, de sentimientos a veces feos, muera para que nazca la vida nueva, verdadera de un cristiano. Y tiene que verse esa vida. Y la gente lo va a ver. Entonces usted sí está preparado, ¿verdad? Paciencia. El hermano Branham en este mensaje de Estatura del Hombre Perfecto dice, paciencia con Dios. Paciencia con Dios. Fíjense. Miren, yo más de 30 años que creo este mensaje y no me rindo. Más de 30 años que creo este mensaje. Cuando yo leí por primera vez la cita de la iglesia, dijo, parece que Cristo va a venir en cualquier momento. Corrí a pedir bautismo porque pensaba que la otra semana podía ser la venida del Señor. Ya han pasado 30 años y yo sigo esperando. ¿Ve? Hay gente que dice, he orado a Dios, he pedido a Dios y no me contesta, creo que Dios no me quiere, ya me rindo. No tiene paciencia usted. Paciencia como una virtud es siempre esperar en Dios. No importa, hermano, espere usted en Dios. He orado, sigue esperando. Abraham, yo te voy a dar un hijo. Pasaron 25 años y no pasaba nada, hermanos. Noé, voy a mandar un diluvio a la tierra. Pasaron 120 años y no pasaba nada. Pasó un siglo y no pasaba nada. Y yo veo hombres que son impacientes, que dicen, pero ¿cuándo? Tenga paciencia. Ha dicho Dios que vendrá, va a venir. En su tiempo de Él. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Ven? Así que Dios no retarda su promesa. No. En su tiempo vendrá, el rapto vendrá y el momento es de Dios. ¿No? Paciencia con Dios. Algunos dicen, sí, yo quisiera ahorita. No, paciencia con Dios. Dios sabe en qué momento. ¿Ven? Paciencia con Dios.
Sus hijos de Noé dice que ya se impacientaban porque ya entraron en el arca y todavía pasaron 17 días nada. Papá, ¿estás seguro que lloverá, hijo? Dios lo ha dicho. Dios lo ha dicho. ¿Ah? Y ellos estaban impacientes, pero Noé no, porque Noé tenía paciencia. Job tenía paciencia. Job tenía paciencia. Uy, que la paciencia de Job fue tremenda, ¿verdad? Todos sabemos la paciencia de Job. Hermanos, es una virtud. ¿Usted quiere ser perfecto en Dios? Pues usted va, todas tus virtudes van a ser siendo soldadas por el Espíritu Santo. Temor de Dios. A veces la palabra esa nos confunde, temor de Dios, o sea, tener miedo a Dios. No, temor de Dios significa piedad. Y piedad es ser como Dios. ¿Ya? Hay un texto en la Escritura, creo que está en Mateo 5, que dice: sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, humanamente, ¿quién es perfecto? Hermanos, ¿qué les parece? ¿El hermano de Mos será perfecto? ¿Qué va a ser perfecto? No, yo lo conozco, perfecto. ¿Y el hermano será perfecto? No es perfecto. ¿El hermano es perfecto? Tampoco. Pero Dios pide algo que no puede dar. Claro, hermano. Dice, el hermano fulano tal es santo. ¿Qué va a ser santo? Yo lo conozco. Oye, hermano, él no es santo. Él no es perfecto. Porque como humano no es perfecto. Tiene errores como humano. Todos somos humanos, todos somos imperfectos como humanos. Pero somos perfectos por gracia. ¿Me lo va entendiendo? Nosotros no somos perfectos en nosotros mismos, pero hay una sangre que nos hizo perfectos. Amén. En hebreo dice, por un sacrificio hizo perfectos a los santificados. O sea, Dios nos dio santidad y nos dio perfección. Dios nos limpió y nos perfeccionó. Ante Dios somos perfectos. Dios es muy limpio, Dios es santo. Él no puede ver el mal. Pero cuando usted ora, Dios no ve su mal de usted cuando usted ora. Él solamente ve una voz que le habla detrás de la sangre, debajo de la sangre de Jesús. ¿Me entiende usted? Hermano, tiene usted que captar estas cosas que le digo, hermano. Porque esto es un asunto de vida o muerte. Yo no sé cuándo volveré, si Dios me permite volver por acá a visitaros a ustedes. Pero lo único que le digo, hermano, el tiempo se acerca. Casi estamos sobre la hora, hermano. Yo prediqué un mensaje en Año Nuevo en Urrancha, en el tabernáculo de Chadán. Prediqué un mensaje. Lo tengo grabado. Y si lo tengo por ahí, alguien lo quiere, le puedo dar. Yo dije, hermanos, este 2020, mucho presagio, mucho. Algo me dice que no, este año. Y hermano, comenzó este año, hermano, terremotos como nunca. Volcanes siguen erupcionando. Usted puede ver en las redes sociales, o puede ver por YouTube. Volcanes que erupcionan, hermano. Australia casi quemó completamente esa ciudad. Y por último, han soltado un virus, que es un virus que lo han preparado en un laboratorio. Y es un virus, hermano, que no tiene vacuna. Y como es un arma biológica, la han preparado en un laboratorio, según algunas informaciones que hay, por mí ojalá fueran falsas, ¿no? Pero dicen que es un virus que le han hecho mutar, lo han hecho que se mezcle con otros elementos de otros virus, hasta con el SIDA. De tal manera que ese virus es terriblemente, que los ha hecho estremecer a los chinos. Hay ciudades, hermanos, en cuarentena. Millones, más población que todo el Perú entero, en ciudades en cuarentena. Millones en cuarentena en China, que tienen que estar dentro de sus casas, no salir para nada. Completamente cerrados. Y el que está enfermo va y lo examina. Y a veces no llega ni a la costa y caen, así como venía la peste a las gallinas, caen muertos. Y lo recogen. Ese ratito lo recogen, ya. Lo recogen, lo llevan a unos lugares, unos hornos de fuego a quemarse. Cosa que desde el espacio ven la nube, como un humo. Sobre todo esas ciudades, desde el espacio por vía satélite captan puro humo. Los satélites captan qué composición tiene. Dicen, tiene dióxido de azufre. Dice que el dióxido de azufre es el humo del cadáver muerto.
y cantidad captan ahí, dióxido de azufre. Una nube sobre esa ciudad, donde está estallado el virus. Es terrible. Y hay uno que ha llegado a Colombia, hay un muerto en Colombia. En Alemania no recuerdo cuántos, pero ya está en Alemania, está en Colombia, está en México, está en Corea, en Japón, en varios lugares, en Alemania. O sea, la gente tiene miedo que venga una pandemia. Y Dios mío, llega esta al Perú, sería todo. No estamos preparados. China, que está preparado. Dicen que son 1000, no sé qué, ¿no? Pero hay otras versiones que dicen que son más. Sino que el gobierno chino, como tiene las comunicaciones, no dice la verdad. Pero es terrible. ¿Dónde lo encontramos esto, hermano? En Mateo 24. Amén. Usted va a Mateo 24, dice, vendrán guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, enfermedades. Parece que ya estamos en los comienzos de la gran tribulación. Se viene la apretura. O sea, hay una situación. El mundo está preocupado porque saben que esto, pues, a la hora que se descontrola, mata gente, ¿no? Y ya, bueno, el que tiene, ya eso depende, ya ahí depende ya del cuerpo, ¿no? Porque en China el cuerpo que tiene fuerza sobrevive. Sí sobreviven algunos, o sea, resisten al virus, se salvan, le dan de alta, váyase. Pero el que no resiste, ya muere. Entonces es un virus terriblemente, ¿no? Y eso es por causa de qué, hermanos, por causa del pecado de nosotros. Si los hombres vivieran en paz, en amor, sin odio, sin violencia, qué bonito sería, ¿no? Pero lamentablemente el hombre siempre se inclina al mal. China es un país que odia a los cristianos, los persigue. Las iglesias, las enormes iglesias las demuelen. A los pastores los meten presos o por último los desaparecen. O sea, es una ciudad que viola y a los cristianos no los quiere. Odia al cristianismo. Es una ciudad terriblemente que odia. Entonces, pues, estas ciudades, pues, hay tanta su maldad que a veces, pues, ya, pues, le cansan a Dios y dicen, bueno, ustedes son así, bueno, ¿no? Pero hay cristianos también en China y ellos están sufriendo, ¿no? A ellos también esta situación les golpea a ellos. Así que las noticias que vienen del mundo no son, digamos, tan bonitas, son muy feas, hermano, ¿no? Y entonces, ¿qué haría un cristiano en estos casos si vienen por acá esos virus? ¿Qué haría usted como cristiano? Usted tendría que, ahí va a probar a usted su fe. Ahí se va a ver las virtudes que le estoy diciendo acá, ¿no? Fe, virtud, ciencia, ahí se va a ver nuestras virtudes. Porque tenemos que tener una total confianza en Dios. Ponerse solamente en las manos de Dios, en la misericordia de Dios, ¿no? Aquí está Salmo 91. Señor, yo me cojo de tu promesa. Salmo 91 dice, ¿usted lo ha leído el Salmo 91? ¿Alguna vez lo ha leído en su vida? Oh, qué hermoso Salmo, ¿no? El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, esperanza mío, castillo mío, mi Dios, en Él confiaré, dice. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, ¿no? No tendrás temor, ¿no? Aunque andes en medio de oscuridad, no tendrás temor de espanto nocturno, ¿no? Ni de flecha que huele, dice, ¿no? Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu lado, mas a ti no llegará, dice. No tendrás temor de mortandad que en medio del día destruya, dice. ¿Verdad? Es un salmo preciosísimo. Ese es el que habita al abrigo de Dios. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Usted habite bajo el abrigo de Dios, bajo la sombra del Omnipotente. Señor, me pongo bajo tu gracia, bajo tu misericordia. Dice que yo no tendré temor de la peste destructora. Caerán a mi lado, pero a mí no me llegará. Confío, me tomo tu palabra, Señor. Eso va a ser la gran prueba, pero la Biblia dice, ¿no? Eso dice, usted va en Apocalipsis, por cuanto tú has guardado la prueba, tú has guardado mi palabra, dice, yo te guardaré, ¿no? De la prueba que vendrá sobre toda la tierra, ¿no? Dice una prueba, ahí se prueba la fortaleza. Yo te voy a guardar, dice, en esa prueba que venga sobre toda la humanidad. Yo te voy a guardar, dice, porque tú has guardado, yo te voy a guardar, ¿no? Entonces, para nosotros los que tenemos fe, pues, hermanos, es precioso vivir bajo la misericordia de Dios, ¿no?
El temor de Dios, pues es perfección. Y el único que nos da esa perfección es Dios. Y luego viene pues lo que dice el amor fraternal, que muchas veces no se ve en las iglesias, ¿no? Todos nosotros vemos las cosas desde nuestro lugar, pero nunca nos ponemos en el lugar del otro lado. Y para que usted tenga, hermano, el amor fraternal, usted tiene que ponerse en el lugar de su hermano. Yo siempre lo veo desde mi lado. Y no te has puesto en el lugar de tu hermano. ¿Qué piensa tu hermano? ¿Qué cree tu hermano? ¿Qué siente tu hermano? No. Dice, en el amor fraternal hay que ponernos en el lugar de la hermana. Póngase en el lugar de su hermano. Es el amor fraternal. El amor de los hermanos. ¿No? Ponerse siempre en el lugar de otro. Cómo piensa, cómo siente. No ponernos solamente a mirar las cosas en nuestro lugar. Los cristianos se amaban. Oh, hermano, si usted quiere ver el amor fraternal, la iglesia primitiva, hermano, la gente, ellos no eran egoístas. Ellos siempre estaban dispuestos a compartir lo que ellos tenían. Dice en Hechos 32, en Hechos 2:43, en Hechos 4:32, que ellos llegó un momento en que eran un solo corazón y nadie dijo ser suyo lo que tenía, sino que en un momento fue tal la forma como vino el Espíritu Santo a ellos en la iglesia primitiva, que cogieron todos sus bienes, dice, los vendieron y todos vivieron en comunidad. Y todos se repartían y todos lo pusieron, dice, a los pies a los apóstoles, de tal manera que ellos no habían ellos ni un necesitado. Mire el amor fraternal de ellos. ¿Cuándo para llegar a ese nivel de ellos? Todos lo tuvieron en común, dice. Lo tuyo es mío, lo mío es lo tuyo es mío, lo mío es tuyo y no hay problema. En común, llegaron a vivir en comunidad. Puro amor. Esa iglesia fue una cosa tremenda. Usted lo puede encontrar en Hechos 2:43, en Hechos 4:32. Entonces, fíjese, el amor fraternal es que siempre tenemos que ser, siempre seamos amorosos entre nosotros. Siempre seamos serviciales. Siempre estemos dispuestos a ayudarnos, a servirnos cuando podamos. Como dice la Escritura, ¿qué dice la Escritura, no? Si tú eres un hombre que tienes bienes y ves a tu pobre hermano que está pasando una necesidad y tú dices, ya, es su problema. ¿Y dónde está el amor? ¿No? Si usted ve a un hermano que está en una situación necesitada y es su hermano, es hermano en la fe, y tú puedes compartirle algo, ahí se ven las iglesias, ahí se ven las iglesias del amor, ¿no? Ahí, a veces Dios permite eso para ver nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes lo que nos refiere la Escritura, nos refiere el profeta en las edades sobre ese varón que se ganó el cariño de Dios llamado Martín? No sé si usted ha leído la cita de la iglesia o si su memoria la recuerda usted, que él era un soldado, dice. Y estaba en guardia ahí con su capa. Su capa era grande, su capa le cubría hasta los pies, era capa de soldado, todo. Y estaba de guardia, dice, y el invierno, la nieve y el frío caía, y había un pobre mendigo que estaba sin abrigo, dice, y la nieve caía, iba a morir esa noche ese mendigo. Y él estaba, Martín, ahí. Pero lo vio al hombre, y la compasión se le movió en él, cogió su capa, la cortó con su espada una parte y le cubrió para que no muera. Claro, él se protegió una parte, ya de una parte se quedó sin protección, pero él sobrevivió, lo compartió su capa. Y con eso él se ganó ser un siervo de Dios. De ahí llegó a ser el mensajero Martín, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, aunque has sido un pobre hombre, a mí me lo has hecho, ¿no? Nunca olvidemos eso, dice, ¿no? Venía a mí bendito de mi Padre. Cuando te vimos, dice, mire, si nos habla que no fuera ni siquiera un hermano, que fuera un prójimo, que fuera un católico, sea quien sea, dice, no. Venía a mí bendito de mi Padre, porque tuve hambre, me diste comer, tuve sed, me diste beber, estaba desnudo. ¿Cuándo te vimos? Cuando lo hiciste con uno de esos pequeños, conmigo lo hiciste. Si cualquiera, ¿no? Es como, ama a tu prójimo, ¿no? Le dijo Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo.
¿Y quién es mi prójimo?, dijo el judío legalista, ¿no? Quería probarlo. Y ahí donde Jesús dijo, mira, había un samaritano, había un escriba, y hubo un hombre, dice, que lo asaltaron por un camino, ¿no? Usted lo ha leído en el Evangelio, ¿no? Lo asaltaron por un camino y lo dejaron tirado ahí, desnudo, el pobre hombre, ¿no? Dice, pasó el judío, lo miró, no es conmigo, no hay problema, pasa, ¿no? Que a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Pasamos con nuestro carro, nuestra moto, su problema. Pasó, no era conmigo. Luego, ¿quién pasó? Pasó el sacerdote, el sacerdote, no es mi problema. Y lo increíble es que los samaritanos no eran judíos, eran un pueblo casi vecino y casi no tenían como que era un vecino, el samaritano era visto como un gentil, como un extraño para los judíos, como de un grupo inferior a ellos, ¿no? Pero Jesús dice, pero pasó el samaritano y se lo vio al pobre hombre y tuvo compasión, dice, lo cargó en su burrito, lo llevó a una posada, le dijo, atienda, yo te pago, toma. ¿Y quién fue? Dice, los judíos tenían vergüenza de decir el samaritano. ¿Quién fue tu prójimo? ¿Quién fue el prójimo? El que hizo con él misericordia. Tú haces lo mismo. Gloria al Señor. Que no olvidemos, hermanos, esas cosas. Es importante nosotros tenerlas en cuenta, ¿no? Que el amor fraternal, el amor de los hermanos, siempre ponernos en el lugar de nuestros hermanos. Que jamás el egoísmo esté por nosotros. Entonces, cuando usted tiene estas 7 virtudes, fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor, amor de Dios, obvio, hermano, viene el sello de Dios. Porque usted está obedeciendo la palabra de Dios. Lo que dijo el hermano William Branham, la obediencia completa te dará derecho a la señal. La obediencia completa. Es como cuando se trata de creer, hermano, también, ¿no? La trampa, ¿no? El hermano Branham siempre nos habla, casi en todos sus mensajes, yo con esto quiero terminar, el hermano Branham siempre nos habla en todos sus mensajes sobre el mal, cómo comenzó el mal en el mundo, ¿no? ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el pecado que hizo que el mundo sea lo que es hoy? Un mundo terrible, ¿no? Un mundo que ya, a mí en lo personal ya no quisiera ya verlo, este mundo. Este mundo se ha vuelto de una manera tal que ya no lo soporto. Ya no lo soporto. El nivel de iniquidad es atroz. Yo tengo mis nietos, tengo mis hijos, tengo mis nietos, y digo, Dios mío, ¿en qué mundo van a vivir mis hijos, mis nietos? Este mundo es mucho peor que el mundo cuando vivió el profeta. El profeta no soportaba su mundo. Y después se puso peor, ya nosotros... El mundo en que nosotros estamos viviendo, el hermano Branham, con su espiritualidad, con todo lo que él tenía, no lo hubiera podido soportar, por eso Dios lo recogió. Y el mundo que ya estamos viniendo, que se viene, es un mundo muy feo, muy horrible, hermanos, terriblemente feo. Y por eso les digo a ustedes, mis queridos hermanos, el mundo que se viene es feísimo. Entonces, uno dice, Dios mío, ¿no? Qué feo. Entonces, ¿cómo comenzó esto? Y eso uno tiene que tener en cuenta. Toda esta maldad que vemos hoy tuvo su origen en el Génesis y en el pecado original. Ahí estuvo el origen. ¿Y sabe cuál fue el pecado? El pecado vino por incredulidad a la palabra de Dios, por un adulterio, por comer del fruto prohibido. Porque la novia de Adán, la madre de todos nosotros, la madre de todos los vivientes, la novia de Adán, ¿no? Se dejó seducir por un ser que estaba ya en el paraíso, que la Biblia lo llama la serpiente, ¿no? Pero era un ser, era prácticamente casi como un ser humano, era un gigante, era bello, hermoso. Por eso la pudo seducir, enamorar a una mujer. Tiene que ser guapo, atractivo, ¿no? Y despertó en ella pues emociones, la embriagó, la emborrachó de amor, a tal punto que ella en su locura de amor se olvidó de lo que Dios le había dicho, que no coma del fruto prohibido. Esa es la historia, hermano, esa es la historia real de lo que ella pasó, ¿no? La Biblia nos habla ahí, y casi como en una parábola también, ¿no? Un lenguaje muy simbólico, que hay que buscar también las otras partes de la Biblia para captar el misterio que está ahí, ¿no? Lo que dice,
de todos los árboles que yo puedo... Bueno, la seducción vino con la pregunta astuta, ¿no? Con que Dios os ha dicho que no comáis del árbol del huerto. No, le dice, sí podemos comer, pero de un árbol no podemos comer de ese árbol. Ahora mire, hermano, árbol representa a una persona. Árbol representa a un ser humano. O sea, no lo puede tomar usted literalmente, ¿no? El árbol es cualquier árbol que está acá al frente, hay un montón de árboles, ¿no? Sí. Pero también representa a una persona. Jesús mismo se representó como un árbol, ¿no? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, ¿no? Ya, entonces usted puede ver, ¿no? Y el apóstol, el profeta Juan el Bautista dijo, ya todo, ya el hacha está puesta a la raíz del árbol. Y todo árbol que no da buen fruto será cortado. ¿De qué estaba hablando? ¿De árboles o de personas? De personas. Entonces, hay que entender que el lenguaje en Génesis era así, ¿no? Entonces dijo, de todos los árboles puedo comer, pero del fruto de este árbol, ¿va captando usted? Yo no puedo comer, puedo morir. Entonces la serpiente dijo, no morirás, sino que cuando tú pruebes de este fruto, de este árbol, ¿no? Era seducción. ¿Dónde dice que es seducción la Biblia? 2 Corintios 11:3, ahí lo dice. Si usted va a 2 Corintios 11:3, ahí lo va a encontrar, dice seducción. Entonces le dice, no morirás, sino que al contrario, si tú pruebas de fruto, tus ojos serán abiertos y serás como Dios conociendo el bien y el mal. Por eso después que comieron, dice que se vieron desnudos y tuvieron vergüenza. Capte que algo pasó ahí. Hay un primer momento. Uno, no tenían vergüenza. Los bebés, cuando están en una edad muy pequeña, ellos no tienen vergüenza, ¿no? Un bebé está añitos, ellos pueden estar por ahí desnudos, ellos se sacan la ropa, ¿no? Pero a ver, deje que el niño o la niña crezca un poquito y ya tiene vergüenza. Ya conoce el bien y el mal. Ellos pasó eso. Eran adultos, pero no tenían vergüenza. Ellos estaban cubiertos con una teofanía. Una luz cubría sus cuerpos. La santidad de Dios cubría y los mantenía en la inocencia. Pero cuando ellos comieron de ese fruto prohibido, esa luz, esa teofanía se fue y sus ojos vieron el mal. Y la inocencia que estaba en ellos se fue. Y por eso es que tuvieron vergüenza, porque estaban desnudos. Por eso le dijeron, me escondí de ti porque estaba desnudos. Ahora comió, ¿qué comió? ¿No? Hay un proverbio 30:20, creo que está ahí. A ver, léalo si está ahí. Si está ahí, si no me equivoco, dice, tal es el proceder de la mujer adúltera, come y se limpia la mano y dice, no he hecho maldad. ¿Una mujer es adúltera porque come y se limpia la boca? Entonces ya usted puede entender que dijo, la serpiente me engañó y comí. Y no es que estaba comiendo una manzana, ¿no? Ninguna mujer es adúltera por comer una manzana. Ella comió otra cosa. Ya, usted lo entiende. Muy bien. Usted capta todas esas cosas. Ese fue el pecado. Adulterio porque ella era la novia de Adán, ¿no? Incredulidad porque no confió en la palabra de Dios. Ahora, para ellos la Biblia era todo lo que Dios les había dicho en Génesis 3, esa era la Biblia. O sea, la Biblia para ellos esa era eso. Claro, la Biblia para hoy es un libro enorme, es un libro grande, 6 libros también. Pero la Biblia para ellos era eso. Que de todos los árboles del huerto podían. Esa era la palabra de Dios. Ellos no tenían que caerse de ninguna de esas palabras. Ahora ella, para incurrir en pecado, solamente tuvo que caerse de una sola palabrita, ¿no? De una sola palabrita, N-O, no. ¿No? Dios dijo, morirás, y la serpiente dijo, no es así, no morirás. Esa solo, no caerse de esa sola palabra y creer en un no, que no iba a morir, eso trajo todas las desgracias del hombre. Este mundo que usted puede volverse hasta filósofo, razonando, tanta hambre, tanta pobreza, tanta injusticia, tanta maldad, tanta delincuencia, tanta enfermedad, tanto virus, tanta cosa espantosa, tanta, ¿por qué la vida del hombre tan dura? Todo está ahí. Ahí cambió todo. La naturaleza tuvo un cambio ahí. Las flores ni siquiera tenían espinas.
No había rosas con espinas, solamente las rosas eran así sin espinas. El pecado le produjo las espinas. Ahí todo se transformó, hermanos, allá. Por eso Satanás odia toda la Biblia, pero odia 2 libros. Génesis, porque ahí muestra cómo engañó a nuestros primeros padres. Así que vea usted, hermano, una sola palabrita. No se olvide, una sola palabrita. Cuidado. Si una teología del hombre le logra inyectar una sola palabrita contraria a la palabra de Dios, usted está igual que Eva. Y no es novia palabra. Para que usted sea la novia palabra, tiene que ser palabra sobre palabra, completamente cubierta, absolutamente, sin que le falte nada. Por eso dice en Apocalipsis, en Apocalipsis ahí muestra el final de Satanás. El mentiroso, el falso profeta, el teólogo falso, serán arrojados al lago de fuego. Y si usted le quita o le añade algo a la palabra de Dios, su nombre también se es quitado del libro de la vida y las plagas de Dios vienen sobre usted. Por lo tanto, la novia tiene que ser novia palabra, ningún dogma. ¿Cuál es el pecado de las iglesias evangélicas, de las denominaciones? Haber aceptado el credo del hombre, la interpretación del hombre, el dogma del hombre, ¿no? El hombre dice, para mí sí, ¿no? Por eso es que ha caído hoy en el homosexualismo y acepta, no, sí, está bien, el homosexualismo, se puede vivir homosexual y irse al cielo, ¿no? O el Papa dice que hasta los ateos son salvos, todos son salvos, las religiones son salvos, los budistas son salvos, los musulmanes son salvos, y por último ya no deben predicar ya. Por favor, si tú eres un verdadero católico, ya no prediques, no trates de hacer un proselitismo con nadie, no trates de convertir a nadie, déjalo al musulmán tranquilo, déjalo al judío tranquilo, no trates de ganar a nadie, al musulmán, incluso a los brujos, a nadie, a la sindola, a nadie, déjalo tranquilo, dice el Papa, porque todos vamos a ser una sola religión, una sola religión de la fraternidad humana, porque al final todos son salvos. Así que ya no molesta a nadie, déjalo estar todo tranquilo. Yo voy a ser el jefe de todo eso. Suena bonito al razonamiento de los masones, de los grandes teólogos, pero es contrario a la palabra de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, no en Buda, ni en el Papa, ni en el pastor, no, en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y predicar, no dice, no deje de predicar, más bien no convierte, no más bien, y predicar el Evangelio a toda criatura, sea quien sea, de cualquier religión que sea, y predicar el Evangelio. El que cree y es bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Solamente la salvación está en Jesús, no que todas las religiones salvan, no. Entonces, hoy hay un espíritu engañoso en el mundo que es el espíritu del anticristo, ¿no? Que va a crecer y va a engañar. Y la profecía dice que va a engañar a todo el mundo, salvo aquellos que están escogidos de Dios, elegidos de Dios, amados de Dios, que Dios puso sus nombres en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Ellos no serán engañados. Así que si usted es de la novia, no será engañada. La novia no es engañada. Y cuidado, no, usted no vaya a creer que la novia no es probada. Claro que es probada la novia. La novia está siendo probada. Y si no, ¿por qué cree que hay ismos? ¿Usted ha oído de divisiones? ¿Usted ha visto divisiones en las iglesias? Sí ha oído, ¿no? Sí, seguro que ha oído. Dicen que está en la iglesia de fulano de tal, del otro, ¿no? Eso es imposible, pues. San Pablo dijo, vendrán divisiones, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de... No, esas son tonterías, ¿no? Olvídese de eso. Somos de Cristo. No de que yo soy de Pablo, yo soy de Cefa. No, somos de Cristo. No, pero pues, claro, en el mensaje pues, se han salido pues, un montón, ¿no? Hay de lo que lo hacen Dios al hermano William Branham, ¿no? Incluso bautizan en su nombre, ¿no? Pero son espíritus desviados. El hermano Branham dijo, no, eso no está correcto. Pero él dice, no, sí, ¿quién les va a decir nada? Es su destino, ahí dejémoslo. Y seguro que ellos dicen que son lo máximo de lo máximo, claro. Cuando uno se engaña a sí mismo, ¿no? Por eso el hermano Branham nunca dijo
que siempre dijo el profeta, cuidaba, tenemos su mensaje, la palabra profética, pero él dijo que esa palabra profética tiene que cuadrar con la palabra. Amén. Cualquier doctrina de cualquier pastor del mensaje de la hora, usted diga, va a su doctrina, quiero verla aquí en la palabra. No puede mostrar la palabra, entonces yo no estoy obligado a creer. Se tiene que probar en la palabra. Acá, hermano, en la palabra. Todo tiene que estar en la palabra. Por ejemplo, ahorita le hablé un poquito de la doctrina de la simiente de la serpiente. No le hablé mucho, le hablé un poquito, pero ya le di unos textos, ¿no? Le di Corintios, 2 Corintios 11:3, ¿no? Ahí dice, ¿no? Porque yo celo con celo de Dios. Porque os desposado a Jesucristo como a una mujer virgen para su marido. Pero me temo que así como la serpiente con su astucia sedujo a Eva, ¿así lo han leído o no lo han leído? Dice así, ¿no? Que la serpiente con su astucia sedujo a Eva, dice, engañó a Eva, ya pues ahí está. Fue seducción, fue engaño. Ahí vino la caída del hombre, hermano. Ahí vino la caída de la humanidad. Eva cayó, pero hay una iglesia que no va a caer. Dios por gracia la va a mantener, es la novia del Señor. Y usted es parte de esa iglesia que no caerá. ¿No? Le va a demostrar al diablo, ¿no? Le va a probar a Satanás que ella no será engañada como Eva, ¿no? Que ella sí creyó la palabra. Ella va a creer a la palabra. Ella va a ser novia palabra. Ella es carne en su carne, hueso en su hueso, ¿no? Así como Adán, Eva salió de Adán de su costado, ¿no es cierto? Eso dice Génesis. Así también ella nace del costado de Jesús, formada por agua, sangre y Espíritu Santo. Justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Los elementos que forman la novia. Ella es palabra. Ella no va a aceptar un dogma de ningún hombre. Si ella tiene el Espíritu Santo, no. ¿Cuál es tu doctrina? Muy bien, a ver. Dice, está aquí en la Biblia, amén. No está en la Biblia, ahí te quedas. Así es, hermano. Tiene que estar, siempre tiene que ser la palabra. El profeta dijo la palabra, por eso él puso énfasis en la palabra. ¿Cómo un hermano Branham, un hombre que siempre nos lleva la palabra, va a pensar que va a venir un hombre que diga que cree este mensaje y va a sacar otra cosa fuera de la palabra? No puede ser. Todo está en la palabra. Hermano, todo está completo ya, ¿no? Hay muchos que dicen que va a volver a terminar su ministerio. Bueno, yo respeto las personas que piensen así, ¿no? Porque ellos están tomando algunas citas del hermano Branham, por ejemplo, en un mensaje que dice, en las alas de una paloma blanca como la nieve, hay un texto del profeta que dice, yo cada vez agrego, esta veré una vez más. Pero hay que tener cuidado. Los profetas cuando profetizan dicen yo, pero a veces no es el profeta el que habla, sino el Espíritu Santo. Entonces nadie puede asegurar que sea el hermano Branham que está diciendo. Puede ser el Espíritu Santo el que dice yo cada vez esta veré una vez más. Entonces uno no es que dice no, que el hermano va a volver porque he dicho yo cada vez. Pero ¿y si el Espíritu fue el que estuvo hablando? Imagínense, David dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algún hombre lo mira y dice, este rey sí que se pasa de hipócrita. ¿Qué le está diciendo a Dios este rey? Si ese rey tiene su palacio, tiene como 1500 mujeres, tiene todo el mundo aquí. ¿Dónde lo ha abandonado Dios? Está como un tremendo ejército. No era David, era el Espíritu de Cristo. Era Jesús clamando en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No era David. David clamó, parecía que era David, pero era Cristo. Entonces, cuando los profetas hablan, a veces parece que hablaran ellos, está hablando Dios. Y es profecía. Entonces, no puede uno asegurar eso. ¿Cómo que se lo asegura? Bueno, por eso el hermano Branham dice, si hay una profecía y se cumple, entonces a eso fue. Entonces, se cumple, entonces yo puedo creer, se ha cumplido, ahora sí. Dice, el profeta fue bien claro en un mensaje que se llama Dios interpreta sus propias palabras. Ninguna interpretación de la Escritura es particular. Dios interpreta su palabra Él mismo. Cuando dijo Isaías hace 800 años antes que naciera María, dijo, una virgen concebirá, muy bien. Pasaron 800 años, María nació y concibió a Jesús. ¿Ya?
Se cumplió, esa era aquí, ¿qué vas a interpretar sobre eso? Nada. María, nació Jesús, ese fue el cumplimiento de la profecía. ¿No? Cuando los profetas hablan, dice, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz que preparará el camino al Señor. ¿No? Todo monte será allanado y todo valle será levantado. Ese era un lenguaje simbólico. Pero ¿cuándo se cumplió eso? Cuando Juan el Bautista predicó y los grandes ricos de Jerusalén se arrepentían y se humillaban en sus montes, esos espíritus orgullosos se doblegaban y los humildes se alegraban, se levantaban. ¿Ve? Esa era la profecía que se cumplía, hermano, y si aunque sean simbólicas, se cumplían en su momento. Entonces la profecía se cumple, Dios cumple sus promesas, y cuando tú ves el cumplimiento dices, aquí está. Yo envío a Elías el profeta antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Muy bien. Y Dios dice que enviará a Elías el profeta otra vez. Ya, muy bien. Cuando tú ves un hombre, un ministerio, como el del hermano Branham, con todo lo que uno puede estudiar en su ministerio, en su vida, en todo, y uno ve, dice, en él se cumplió el profeta Elías. Porque yo veo todo el cumplimiento clarísimo. Él fue la voz del séptimo ángel. Dice en Apocalipsis 17, dice, porque en los días de la voz del séptimo ángel el misterio de Dios será consumado. Muy bien. Cuando yo veo que viene un hombre y me predica las 7 edades, los 7 sellos y todo cuadra, entonces digo, la profecía se cumplió, la voz del séptimo ángel y el misterio de Dios ya fue consumado. Entonces, si alguien de repente, algún teólogo dice, oye, hay una profecía acá que tiene que cumplirse, ya se cumplió, amigo, ya se cumplió. Fue la voz del séptimo ángel, ya eso es historia. Más bien estamos a punto de que la iglesia sea raptada. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, toda profecía de Dios tiene cumplimiento. Entonces, no, de que venga una voz por aquí, una voz por acá, que sea en la palabra. Entonces ahí sí podemos decir, pero tiene que ser en la palabra. En la palabra hay que probar, ¿no? Por ejemplo, hay una profecía que decía, en Lucas 17:11, ¿sí? Como cuando en los días de Noé, en los días de Lot, dice, ¿no? Será en los días en que el Hijo del Hombre sea manifestado. ¿Qué dice Lucas? ¿Lucas cuánto? Lucas 17, versículos 28 al 30. Ahí está, ahí lo va a encontrar usted. Lucas capítulo 17, versículo 28 al 30. Dice, los días, la manifestación. De repente usted se encuentra con un hermano evangélico y dice, oye, dice que el Hijo del Hombre, ya se cumplió, hermano. El Hijo del Hombre ya se manifestó. La palabra, el ministerio de Jesús otra vez. Hijo de Hombre es un profeta. Jesús vino. Jesús ha venido, pero no como el que la gente lo esperaba. Jesús vino. Vino como el ángel fuerte. Sí, vino un ángel fuerte. Jesús vino, pero de una manera diferente a la que el mundo esperaba. ¿No? Vino como la columna de fuego. El Hijo del Hombre, la palabra, ¿no? Vino a un profeta. Ungió a ese profeta y ese profeta predicó el mensaje de la hora. Fue Jesús mismo volviendo a predicar el Evangelio, pero velado en un profeta. No que el profeta era el Hijo del Hombre, no. El Hijo del Hombre sigue hoy en la tierra, velado en su novia. Cada vez que el mensaje es predicado, testificado por un pastor, y cada vez que usted escucha la voz del séptimo ángel, usted está escuchando la manifestación del Hijo del Hombre. Porque el Hijo del Hombre es la palabra. El hermano Branham dijo, el Hijo del Hombre es la palabra haciéndose carne en usted y en mí. Ese secreto. ¿Qué es la manifestación del Hijo del Hombre? Esa es la unión invisible del novio y la novia. Jesús ha venido para hacerse uno con usted y conmigo, con todos, hacerse uno. Amén. Y usted se vuelve la palabra de la palabra, carne en su carne, hueso en sus huesos. ¿Ve? Nosotros somos la palabra también, la palabra manifestada. ¿Ve? Por eso es el momento en que la novia manifiesta al novio. Jesús es la novia. Eso es lo que está cumpliendo hoy, ¿no? La manifestación. Todo se cumplió cuando vino el ministerio. Por eso es que ese ministerio tan poderoso que obró en el hermano William Branham confundió a aquellos hermanos que estaban ahí, creían que era el mismo Dios, que era Jesús. ¿Por qué? Porque se sorprendían cómo
cómo lo sobrenatural podía estar al lado de ese hombre, cómo ese hombre podía decirle a una persona su nombre, su secreto, su enfermedad, y esa persona era sanada. Oye, eso no puede ser un hombre, tiene que estar Dios en él. Y es exactamente, Dios estaba en él. ¿Ve? Pero Dios, él no obraba de sí mismo. Ahí tiene usted que darse cuenta. Él no era Dios, porque él sin la unción y sin el ángel, sin la presencia del ángel, no podía hacer nada. Pero cuando el Espíritu Santo le decía, dile a tal persona tal cosa, ahí sí. O sea, por eso él siempre fue el ángel, siempre fue el mensajero. Pero el evangelio, los sermones, todo fue de Dios, inspirado de Dios, fue la voz de Dios. Yo quiero que esto lo capte, para que usted lo valore, para que deje de perder su tiempo y se ponga a estudiar los mensajes y a escucharlos en audio, e entienda que no fue un hombre, fue la voz de Jesucristo, hablando a través de un hombre, un profeta. De tal manera que usted, si se alimenta de eso, su cuerpo, su espíritu, todo va a crecer en usted. Usted se va a llenar de la unción del Espíritu Santo. ¿Y qué más quisiera que yo llegue a usted a tener esa experiencia? Yo espero que usted la haya tenido. Pero la experiencia del Espíritu Santo es una cosa tremenda. Qué cosa tremenda es encontrarse con lo sobrenatural. Es algo tremendo, ¿no? Usted se encuentra con algo tremendo, algo sobrenatural. La presencia de Dios es una cosa tremenda, ¿no? Es el Espíritu Santo, su luz, su fuego viene a usted y lo toma a usted, Es una cosa tremenda. Usted, después que tenga esa experiencia con Dios, de que la luz de Dios, el fuego de Dios a usted lo queme, lo abrace, usted se funda con usted, se haga uno con usted. ¿Usted cree que va a haber algún ateo que le va a convencer que no hay Dios? Ya nadie, pues, hermano. Porque usted ha sentido a Él, lo ha tocado a Él. Usted ha sentido su presencia. ¿Ve? Como en el día de Pentecostés. ¿Quién le puede decir a esos discípulos de Jesús cuando vino el poder de Dios como fuego y se posó sobre cada uno un fuego? Y ese fuego los tomó, los ungió, los llenó. Ya no tenían temor de nada. Primero estaban espantados, escondidos ahí en el aposento alto, de miedo. Ay, cuidado, cierro la puerta, no se escuchen, ay, no vayan a venir los judíos, los capturan, temblando de miedo. Pero cuando vino ese poder, ya no tuvieron miedo, salieron y hablaron y predicaron. Y causaron un impacto. Eso es lo que está pasando hoy. Hay un pueblo sencillo, un pueblo humilde, una gente que hoy está al mundo, estremeciendo al mundo con esta predicación, diciéndole, oye, si ya se cumplió tal profecía, ya todo se ha cumplido, el Hijo del Hombre ya se manifestó, ya todo eso, estamos en los días de Sodoma y Gomorra, ya se cumplió la profecía. Jesús dijo, cuando el mundo está ahí como Sodoma, el Hijo del Hombre ya se manifestó el Hijo del Hombre. Lo que estamos esperando es el rapto, ¿ya? Porque la novia vive la palabra, ella sabe que vino y cumplió sus promesas, se manifestó, mostró sus maravillas, volvió a repetir su ministerio, igual como allá hace 2000 años, resucitó muertos, echó fuera demonios, todo lo que hizo cosas maravillosas. ¿Ve? El poder de Dios se mostró y la gente vio, propios extraños vieron la presencia de Dios sobrenatural. Entonces ya no queda nada, solamente lo único que queda es esa voz que nos va a transformar, esa voz de rapto, que es lo único que estamos esperando. Gloria al Señor, amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Vamos a poner de pie, hermanos, vamos a agradecer a Dios la oportunidad que nos ha dado de estar con ustedes, rogando a Dios nomás que su fe crezca, que su fe no desmaye, que ustedes sean fieles, permanezcan, busquen, anhelen, busquen lo más importante, que es la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Y si ustedes realmente lo buscan, lo van a encontrar. Dice, me buscarán y me hallarán porque me buscarán de todo corazón. Si ustedes lo buscan a Dios de todo corazón, lo van a encontrar. Ya ese es un asunto ya personal. El hermano Branham dijo, Dios lidia con el individuo, no con el grupo, con el individuo, ¿vale? Es una cosa personal. No, yo voy a tener que esperar que el grupo llegue para yo llegar. No, usted búsquelo personalmente. Dios trata con la persona. Usted tiene que crecer. Usted tiene que buscarlo a Dios de corazón, de lo profundo.
estar cierto de Dios. Y cuando usted esté cierto de Dios, cuando usted ya tenga a Dios, seguro que Dios lo ha tocado, que usted sabe que Dios es Dios, y su sello y su presencia, y usted ya no tiene ninguna, usted va a tener un poder, ningún demonio, no va a ser usted un derrotado jamás, porque usted ha llegado al lugar santísimo. Usted ha pasado del lugar de los atrios al lugar santo y al lugar santísimo. Usted llegaba allá donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, entraba, y ahí estaba la gloria Shekinah, ahí estaba la luz, ahí estaba la vara de Aarón, y la vara de Aarón estaba ahí, pero esa vara muerta volvió a la vida. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar santísimo, y ahí no podía haber nada muerto, volvió a la vida. Aarón no pudo volver sino al otro año, cuando le encontró la vara, y a la vara había dado hasta fruto, florecido fruto. ¿Por qué? Porque ahí estaba la vida. Eso fue allá en el antiguo pacto. Eso fue un tipo de lo que es hoy para nosotros la promesa del bautismo del Espíritu Santo. No lo olvides. Que el sello es lo importante. No es cuánto bonito predique el predicador, eso no importa. Porque de qué vale que el predicador predique y te muestre el cielo, la tierra, la Nueva Jerusalén, si tú no tienes el sello. Es como si no tuvieras nada. Entonces, pelea tu batalla, hermano, hermana. Pelea tu batalla. Los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Es una lucha personal tú con Dios. Peleala. Peleala. Pelea la batalla. ¿Ah? Peleala como Jacob, ¿no? ¿Ve? Jacob, cuando se encontró con el ángel, dijo: necesito pelearla. Y el ángel se puso a pelear con él. Y él peleó. Hasta, y no, déjame, dijo el ángel. No, yo voy a pelear y no te dejo hasta que tú me bendigas. Ah, ya, dijo, entonces te voy a bendecir. Te voy a bendecir. Desde ahora ya no te llamarás Jacob. No serás un falso, un mediocre, un engañador, sino serás un príncipe de Israel. Porque peleaste con Dios y venciste. Gloria al Señor. Pelea la batalla. Gánense de Dios esa bendición. ¿Y cómo lo va a pelear? Obedeciendo. Sea humilde. No dé lugar al orgullo, a la soberbia, a la carne. Siempre humíllese a Dios. Sea humilde a Dios. Humíllese delante de Dios. Y en humildad pídale a Dios su bendición. Y Dios se lo va a dar. Yo le aseguro que Dios, porque Él es fiel para cumplir todas sus promesas. Recuerde, dice Hechos 2:39, dice: arrepentidos y bautiz cada uno en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis el Espíritu Santo. Para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Hasta hoy es la promesa. Mientras el Espíritu Santo esté en la tierra. ¿Ve? Por eso dice: busca a Dios mientras pueda ser hallado. Porque uno de estos días el Espíritu Santo se va. Y cuando se va el Espíritu Santo, entramos a la apertura y a la gran tribulación. Entonces ahí ya no hay. Si usted no estuvo aprovechado, estas son cosas muy serias. No, que voy a esperar el próximo año. No, desespere. Peléela. Y cuando ya Dios me ha dado su promesa, entonces sí, gáneselo usted. Gloria al Señor. Que Dios lo bendiga. Ya, se refiere al hermano Simeón Carrión. Visítelo, hermano, haga un esfuerzo, muestre su amor. Estábamos hablando del amor fraternal. Recuerde que él venía acá a congregar con ustedes. Él ya no puede porque su ancianidad ya lo cogió, ya está en su cama, no puede moverse. Pero si somos hermanos, tenemos que visitarlos, ¿no? El día de ayer fui ahí a su casita, hicimos un culto familiar, cantamos y cantando se puso él, ¿no? Entonces, ya, ahí queda por ahí alguna cosita y ahora vamos a orar por él, me va a acompañar también y vamos a orar por nuestro hermano Simeón Carrión, que está allá, desearía, pero bueno, y que Dios le calme sus dolores. Bueno, él está esperando la voluntad del Señor, ¿no? Sabe que él está en una edad ya 87 años, creo que tiene. Amado Dios, Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana, Padre. Nos hemos gozado con tu palabra, Señor. Creemos todas tus promesas, Padre. Estamos agradecidos de ti, Señor, por todo lo bueno que eres con nosotros. Porque nosotros no lo merecemos, Señor. Somos criaturas de esta tierra, polvos, trapos de inmundicia, Señor. No somos nada delante de ti, Señor. Absolutamente nada.
Si no fuera por tu gracia, ¿qué sería de nosotros? Mas tu gracia nos ha alcanzado, Señor, para creer todas estas promesas en este tiempo final, en este evangelismo del tiempo final que compartimos y predicamos a nuestros hermanos y todo aquel que quiera oírlo, Señor, de que, oh Dios, tenemos que correr por nuestras vidas, porque ya vemos toda la iniquidad, vemos las profecías cumplidas, la multiplicación de la maldad, el sodomismo y todas las cosas que estaban escritas, anunciadas, e incluso lo que está por venir, la tiranía de la bestia de Apocalipsis 13, y toda esta maldad y esta opresión que va a venir al cristiano en todo el mundo, y la gente y su soberbia, y esa generación nueva de gente malvada que le han dado la espalda al Dios de sus padres, y toda esa iniquidad y estos gobiernos, estas naciones complacientes en la maldad, en pervertir el derecho, las leyes, naciones corruptas, pervertidas, Señor, y tanta maldad que nos rodea. Pero tu misericordia estará con tu pueblo y con tu gracia en estos momentos. Cuanto más la oscuridad se haga, más la luz brilla en tu pueblo y tus hijos, Padre, para mantenernos firmes hasta el final, Señor. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo con Jesús, en medio de estos avatares, en medio de estas cosas que van y vienen, Señor. Y en todas estas cosas, Señor, no nos debe asombrar ni perturbar a un cristiano, porque ya todo estaba escrito y todo estaba determinado. Señor, te rogamos en esta hora. Nos acordamos de un ancianito que está en el tiempo de la vida. Dice tu palabra que el tiempo de los hombres es 70 y 80 lo más fuerte. Él ya está en 87 años. Está ahí, Señor, pero cuando vemos que Él se queja de sus dolores, Señor, nosotros como sus hermanos lo sentimos. Te rogamos, Señor, que aquiete sus dolores, que seas tú el bálsamo, Señor, que le dé una paz, una tranquilidad en su edad, Señor, mientras ya tú lo recojas, Señor, que alivie sus dolores. Y si es tu voluntad, Señor, lo levantes, Señor, lo levantes y lo vuelvas a restaurar, Señor, porque para ti nada es imposible, Señor. Oh Padre misericordioso, te encomendamos la salud. Que tú seas el médico de nuestro hermano Simeón Carrión, Señor. Gracias, Padre. Y seas el médico de todos nosotros aquí, de todos aquellos que vivimos en lugares tan alejados como estos, donde a veces no hay un hospital, no hay una posta, no hay un médico, Señor. Que tú seas el médico más inmediato al cual nosotros podemos acudir. Tú eres el médico celestial, ¿no? Como dice tu palabra, que tú eres el médico de los médicos. Tú eres tú tienes toda potestad, puedes sanar la enfermedad, ¿no? Y lleno de tu gracia y tu amor, nosotros creemos que para ti nada es imposible. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas, Señor. Que estas palabras que tú les has puesto en sus corazones, porque es tu palabra profética, yo solamente soy un transmisor de tu palabra. Que estas palabras tuyas, Señor, se queden en el corazón de mis hermanos y que produzcan vida, produzcan fuerza, Señor, produzcan esas 7 virtudes del varón perfecto, que produzcan ese sello, ese bautismo del Espíritu Santo, Señor. Que mis hermanos, Señor, como tu novia que es prometida, ¿no? Se hagan carne, hueso, tus huesos, palabra de tu palabra, Señor. Que nos unamos en un amor fraternal en tu palabra santa y divina, Señor, apartándonos de toda iniquidad y de este mundo tan convulso, Señor. Gracias, Padre, que sintamos esa paz, esa dulzura de tu Espíritu Santo llenando nuestra vida, Señor. Y que esa dulzura, esa paz del Espíritu Santo repose en nuestros corazones y nos dé paz en medio de las tormentas, nos dé paz en medio de las angustias del mundo, nos dé paz interior para soportar todas las batallas y todas las luchas y todas las pruebas que aún están por delante. Gracias, Dios Santo, gracias, Padre bendito. Bendiciones para tu pueblo, las bendiciones, tus ricas bendiciones sobre cada uno de mis hermanos, nombre por nombre, tú los conoces. Gracias, porque todo te lo pedimos en ese nombre, que es sobre todo nombre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Alabemos, hacemos nuestras manos, vamos a glorificar el nombre de Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Gloria al Señor. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Creo que lo mejor es la palabra del Señor, está bastante claro, ¿no? Y el Señor nos ayude a seguir fortaleciéndonos en la fe, hermanos. Amén.